¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 de la noche, todos los lunes, el día de hoy aquí, Canal 29, y esta noche vamos a conversar con el señor ingeniero Bernardo Montoya Ruiz. Él es ingeniero especialista en electrónica, mecatrónica, profesor y además es escritor y recientemente presentó a la consideración de aquellos amantes de la ciencia ficción, aquellos a los que nos gusta precisamente este género literario, pues viene a presentar su segundo libro, si me lo permites, Bernardo. Claro que sí. Se llama este libro Este libro se llama Crónicas de un Dios, Ataque Apocalíptico. Ataque Apocalíptico, que es el segundo de la serie, El- de una serie, supongo que va a haber otro más, que se llama Ataque Metahumano. Sí, así es. Por los puros títulos nos damos cuenta de qué se está tratando. Bernardo, gracias por aceptar esta conversación. Al contrario, muchas gracias a con usted nuestra audiencia. Y lo primero que se me ocurre, él es ingeniero, le repito, es neolaredense, egresaste del tecnológico local, Sí, si no aquí, de mal no aquí. recuerdo, pero cosa rara es que un ingeniero se dedique a escribir libros. Suena muy raro porque normalmente los ingenieros pues son muy dados a los aspectos técnicos, Sí, alejados precisamente. en buena medida de la literatura, de la narrativa. Ellos hablan con números, con figuras, con planos, Sí, y no todo lo que necesariamente, tenga que ver con matemáticas, física, ese es por eso te mi digo, fuerte, no la necesariamente electrónica. con la redacción o con la literatura, básicamente, independientemente del Sí, género sí, que sea, ¿eh? bueno, yo fui desde muy pequeño muy afín a este género, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, superhéroes, anime, cómics, videojuegos. Desde muy pequeño, me fueron, por decirlo así, moldeando de alguna manera. Eh, Harry Potter fue el libro que a los 12 años me introdujo pues a la lectura. Y no tienes idea de qué tantas personas que en aquel entonces eran niños o jovencitos Ujú. despertaron a la literatura con los libros de Harry Potter. Sí, 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 precisamente conmigo yo vi primero la película, cuando salió la uno en el cine, y yo me acuerdo saliendo del cine, me había llevado un tío, y ese tío me dijo que iba a haber más películas porque era una serie de libros. En ese entonces creo que apenas iban en el 3, pero yo me quedé mucho con eso. Ya cuando vi los libros en físico, pues yo me acordé y vaya, fíjese mucho por decirlo así, la sorpresa que yo me llevé leyendo el primer libro, que había muchas partes que no venían en la película, que obviamente pues ahora sabemos que No, tienes que no lo pueden. condensar. Sí, Porque se tiene que condensar, pero yo de niño le estoy diciendo unos 11, 12 años que empecé a leer, pues me abrió el mundo a la literatura, porque aparte de que me di cuenta que venían muchas cosas en el libro que no venían en la película, pues yo quería conocer la historia completa, ¿verdad? Y entonces yo leí el 1, el 2, el 3, acababa de salir el 4 y a partir de ahí ya fue esperar año con año a que fuera otro saliendo. ejemplo similar, pues, ustedes no sé si fueran después, no me logro ubicar en el tiempo, pero el libro del Señor de los Anillos también tiene Ah, sí, sí, ese sí, mismo fíjese tipo que sí, obviamente se fue muchísimo, muchísimo antes, pero Sí, ¿verdad? también, Fue antes de sí, Harry sí, Potter, sí, el Señor de los Anillos. sí, de hecho como un dato curioso, cuando hicieron las películas, Christopher Lee era fue el único de los actores, que participó en las películas, que conoció en persona a Tolkien, al autor de los libros. Fíjate que Christopher Lee, si mal no recuerdo yo a Christopher Lee, bueno, en alguna ocasión salió en una o dos películas de La Guerra de las Galaxias, ¿eh? Ah, sí, sí, ¿Sí? sí, como ¿Estás el de Conde acuerdo? Dooku. Entonces, si estamos de acuerdo, estarás de acuerdo que fue el vampiro más famoso de la serie de Drácula, ¿eh? Sí, de hecho, Él tenía un compañero, bueno, salían juntos en las películas, aunque eran antagónicos en las películas. sí. El doctor Van Helsing era Ujú, Peter Cushing ujú. y el vampiro era Christopher Lee. Sí, sí, sí. Sí. Y Christopher Lee tuvo trabajo hasta ya muy grande de edad, Sí, ¿eh? de hecho, si se fija en la historia de Christopher Lee, él, vaya, vaya, hizo de todo, fue un espía inglés, tenía en sus Sí, 80 es años hizo cierto, una banda de creo que en una metal. película del 007 él era el Ujú. villano, ¿no? Creo que en el Sí, revólver el hombre del revólver de le oro. quedó mal ahorita con el título, Sí, pero pero creo que creo que sí, fue en el revólver, el hombre del este, revólver de oro, que era Christopher Lee sí, salió el en El malo. Señor de los Anillos, salió en Star Wars, entonces sí, Christopher Lee hizo de todo, y como, bueno, en el mundo de la fantasía, Tolkien, vaya, pues revolucionó porque él prácticamente creó un mundo
desde cero, con todo, incluso... Y fíjate que utilizando personajes pues yo no diría personajes, yo diría figuras que mal o bien en la mitología de los países europeos existían. Por ejemplo, los elfos, siempre se han mencionado los elfos. Sí, todas las Por criaturas citar un ejemplo, mitológicas, ¿no? los elfos, Sí. incluso aquí, bueno, todas como dice, cada cultura tiene su propia versión, a veces de los mismos, por Sí, ejemplo, en Irlanda están los duendes y aquí en México, en el sur, están los aluches. Los aluches, ¿Aluches son sí, duendes? que son duendes, pero creo que son de la mitología maya. Sí, porque, Pero los son malos aquí son los nahuales, ¿no? los nahuales, y en Estados Unidos tienen, que es básicamente lo mismo, que son los skinwalkers. Entonces, o sea, es bien más Cada cultura no va cada creando cultura, o sea, lo que difieren tiene- son los nombres, pero vienen siendo los mismos personajes, los ¿no? mismos personajes, así es. Nomás que hay duendes buenos y duendes Sí. malos, oye. También los dragones, cada cultura tiene su propia versión de los El dragón dragones. siempre me ha intrigado a mí. Hay demasiadas culturas que lo citan y a lo mejor algún día existieron, oye. No, puede ser que a lo mejor nuestros ancestros no supieron, Describir. identificarlos o describirlos y entonces le dieron propiedades mitológicas o propiedades De sobrenaturales. escupir fuego y algunos eran amigos de los humanos y otros no. Ujú. Y tan persiste en la mente del hombre moderno que hoy han sido un éxito las películas de Cómo entrenar a mi dragón, por ejemplo. Sí, y todas las películas que tienen que ver con dragones o bueno, con fantasía en general. Caen dentro del género de ciencia ficción. Sí, para mí todo eso es, entra, a veces hacen mucho la división entre ciencia ficción y fantasía. Sí. La fantasía es más como precisamente Señor de los Anillos, un mundo, por decirlo así, como que antiguo, y mientras que la ciencia ficción es un mundo más como Star Wars, o sea, futurista, moderno, pero no tienen por qué estar peleados los dos géneros. No tiene por qué estar. Pero sin embargo, te voy a decir una cosa. A veces la ciencia ficción se convierte en realidad. Ujú. Y te voy a citar un ejemplo. En los 60 se creó una película, la hizo Stanley Kubrick, Ujú. que se llama, que es una película de culto. Se llama Odisea 2001 del espacio. Ah, claro que sí. ¿La viste alguna Sí. vez? En aquel entonces había una supercomputadora que era una inteligencia artificial que es la que apoyaba en el trayecto hacia una luna de Júpiter al protagonista de la nave, ¿no? Al que iba. Se llamaba HAL, H-A-L, tenía nombre. Y él platicaba con ella y había ahí algunos efectos que ahorita lo estamos Ahorita viendo. tenemos con la inteligencia artificial. Hasta en tu casa, en la comodidad de un teléfono celular. Imágenes que se transmitían inmediatamente, como el reloj de Dick Tracy, ¿te acuerdas? Sí. Aquel reloj que servía como radio, el detective Sí, Dick también, Tracy. bueno, yo le tengo otro ejemplo, en los cómics de Batman, pero estamos hablando de los años 40. Sí. En los años 40, vaya, Batman en su baticueva tenía pantalla enorme o tenía comunicadores Sí. que cabían en la palma de su mano, que luego ya con el tiempo pues se fueron Te haciendo estoy diciendo, todo eran realidad. artículos de fantasía, de ciencia ficción, Sí. pero ahorita, Y ahorita ya tenemos son las realidades. las Es decir, computadoras, a lo mejor la ciencia los- ficción te está antecediendo, Sí. te está diciendo, aguas, esto es lo que viene. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, vaya, antes lo que tenían las películas, sobre todo cuando estaban planteando un mundo futurista, es que ahora ya alcanzamos ese futuro. Un ejemplo es De Vuelta al Futuro parte 2. Ajá. ¿Se acuerda que el Sí, sí, sí. futuro era el 2015? Y ahorita para nosotros eso ya fue hace 11 años. Sí, o para sea, nosotros es pasado. pero en el mundo de la película, imaginaron muchas cosas que lamentablemente no tenemos, pero también acertaron en muchas otras. Sí, no tenemos un cosas. carro Carros voladores, y que vaya hacia el pasado, ¿no? Además, algunos hasta cuestionan, aunque ahorita creo que ya se está empezando a probar y con algún grado de éxito las transmisiones hacia el pasado, ¿eh? Ujú. Eso es reciente, era algunos días que leí un artículo de una revista científica seria. Sí, que están intentando. Sí, comunicar, y- no al futuro, al futuro no tiene chiste. Sí, eventualmente va a Sí, llegar. va para allá, pero el pasado sí. Y me llamó la atención. Y entonces, pues, si te nutriste con esas historias, pues es obvio que el género Sí, te gusta, ¿no? entonces desde pequeño, bueno, me fue gustando todos estos géneros. Y a los 14 años
una maestra, eso sí, se lo agradezco mucho, pero yo sé que fue simple coincidencia. Ella a todos nos encargó un trabajo, era parte de la currícula, escribir una historia corta, 2 cuartillas, que incluso yo, debo admitir, yo era muy flojo en la escuela a veces, si no me gustaba la materia, y que hasta, me acuerdo que lo dejé hasta para el último día, y bueno, ya estuve ahí pensando qué escribir, pero al momento que ya me senté por fin en mi escritorio y me puse a escribir la historia, vaya, se me fue el tiempo volando. Yo ni lo sentí, no sé cuánto tiempo haya pasado, horas. Ese trabajo de 2 cuartillas terminaron siendo 10. Lo que yo estaba, vaya, creando la historia, imaginando los personajes, escribiéndolos, presentándolos, etcétera, haciendo los diálogos, todo eso. Vaya, sí me gustó mucho. Ya entregué el trabajo, saqué un 10, pero ahí ya me había quedado la espinita de que me está echando mucha crema a los tacos. Sí, me había gustado mucho escribir. Y bueno, a partir de ahí es que fui desarrollando la historia que ahora conocemos como Crónicas de un Dios. Entonces, Crónicas de un Dios. Ese es el nombre de la saga. Sí, porque me estoy dando cuenta que dice parte 2, a lo mejor puede haber parte 3 o parte 4. Sí, ¿no? de hecho el plan es este año estar publicando el siguiente libro en esta saga. O sea, ahorita Ataque Apocalíptico lo estrené el año pasado en octubre, precisamente en la Feria del Libro de Monterrey. Sí. Pero no había podido darle una, por decirlo así, presentación oficial aquí en Laredo, porque me habían estado saliendo eventos fuera de la ciudad. Entonces por eso este sábado es que hicimos la presentación ya oficial aquí en Nuevo Laredo del libro. Y ahorita ya tengo lista la tercera parte, solo estoy esperando que mi dibujante acabe de los dibujos de la portada y contraportada, y ya debería estarlo mandando a todo el proceso de publicación. Proceso, Crónicas de un Dios, es la nueva Ataque Apocalíptico de Bernardo Montoya Ruiz. Vamos a una pausa y volvemos. Comadrita, tenía usted toda la razón, estos camiones están top, como dicen los chavos. Se lo dije, ahora sí, ¿de aquí para dónde? Con esta comodidad y este aire acondicionado, comadrita, hasta donde nos lleve el viento. Ay, comadrita, ¿hasta Fueta no salió? Es que sí se lució el gobierno con esto del transporte público. Ahora sí tenemos los camiones que nos merecemos. Y si el viento nos lleva por un cafecito, pues que nos lleve, comadrita, pero en esos camiones nuevos. Nuevo Laredo avanza en la modernización del transporte público. La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas dio el banderazo de salida a 12 nuevas unidades último modelo y climatizadas, que mejoran la movilidad urbana y responden a una demanda histórica de la ciudadanía. Con el respaldo del gobierno del estado y el sector transportista, estas acciones fortalecen rutas, amplían la cobertura, aumentan hasta el 52% de usuarios y elevan la calidad del servicio, consolidando un transporte más digno, seguro y eficiente para las familias neolaredenses. Informó Andrea Torres. Ante liderazgos de los sectores público, social y privado, la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas presentó el Plan de Obra Pública 2026, que contempla una inversión histórica de más de 1.332 millones de pesos. Con esta participación activa, garantizamos que la voz ciudadana sea el elemento sustancial y rector de la toma de nuestras decisiones públicas. Tenemos grandes metas en el horizonte, y quiero asegurarles que este año continuaremos avanzando de manera decidida, con paso firme, siempre hacia adelante y con el mismo corazón y el compromiso con el que iniciamos. Este plan, nacido del diálogo directo con la ciudadanía, prioriza la infraestructura hidráulica y vialidades de calidad que consolidan a Nuevo Laredo como el máximo referente de desarrollo y democracia participativa en Tamaulipas. Informó Brenda Gutiérrez. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, acompañada del director general de INSUS, entregó 200 escrituras gratuitas a familias que esperaron hasta 35 años por este beneficio. Seguiremos trabajando para que cada familia viva con tranquilidad
con desarrollo urbano ordenado y con la plena confianza de que su futuro está protegido. Gracias a la coordinación con el gobierno federal y el INSUS, Nuevo Laredo es hoy referente nacional en regularización de vivienda, informó Brenda Gutiérrez. Bien, platicando de nuevo con Bernardo Montoya, autor del libro Crónicas de un Dios, de los libros Crónicas de un Dios. Me llama la atención este género, que es un género, ¿te parece bien que le llaman postapocalíptico, distópico? ¿Cómo le llamarías tú? Bueno, no, yo lo llamo de género de superhéroes, porque en sí la historia, vaya, el setting del libro es nuestro mundo y de hecho es en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo toma lugar la historia. ¿En qué año es? Bueno, en el libro nunca menciono un año exacto, un año específico, aunque lectores que fueran muy, vaya, que se pongan a indagar y chequen muy bien los datos cuando menciono fechas y días, se darían cuenta que el libro 1 toma lugar en 2024 y el libro 2 toma lugar en los primeros meses de 2025. Repito esto porque si se ponen a comparar en un calendario fechas y días, que por ejemplo yo menciono que el cumpleaños del personaje principal es un 6 de julio y ese día fue sábado en el libro. Entonces ya si se ponen a checar a ver cuándo fue y tal, pero en sí no se menciona el año para que el lector pueda imaginarse que sea cualquier año. No es un género futurística. No. Pasa ahorita en la época actual. En esta época, en esta época del siglo. Sí, pero tú hablas de, por ejemplo, en este libro hablas... Ataque apocalíptico. Ataque apocalíptico. No sé por qué, pero este libro que está en las revelaciones, en las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis, en Juan, Juan es el que señala esto, hoy ha sido utilizado de 20,000 formas, en 20,000 novelas. Sí, muchas veces, incluso hasta en películas de comedia. También hablan con este género apocalíptico y lo peor del caso es que cada quien le da su propia... Al apocalipsis le da la interpretación que le da su muy real y soberana gana, ¿no? Parece ser que sí, que en ese inter fueron eso. Cuando se escribió el apocalipsis estaban en código para no, ¿cómo te diré? Sí, que no los descubrieran. Para que no descubrieran a los cristianos que en aquel entonces eran perseguidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al menos así reza Sí, parte de la historia, incluso ¿no? eso es, vaya, no es cosa de religión, es historia. Es historia. Sean de la religión que sean, sabemos que así pasó. Pero sí, este segundo libro, bueno, parte de la trama del segundo libro es que llega una invasión extraterrestre a la Tierra. ¿Por qué no nos vamos cronológicamente? ¿De qué trata el primer libro? Sí, bueno, la historia principal la trama principal de la historia de Crónicas de un Dios y del por qué el título así, trata sobre Crono, que fue un guerrero que vivió en otro planeta llamado Apocalipto, a muchos miles de años luz de aquí de la Tierra. Él trató de derrotar al rey de ese planeta porque él llevó su planeta a la destrucción. Él se hizo llamar Apocalipsis, el rey de ese planeta. Bueno, fracasó en su misión y ambos terminaron aquí en la Tierra. Crono sabía que él no iba a poder derrotar a este demonio en vida, entonces ha estado reencarnando a lo largo de milenios tratando de pues cumplir esa misión. Él reencarnó como un faraón egipcio hace 5,000 años, luego reencarnó hace 2,000 años como un emperador mexica y en la actualidad, en la época actual, está reencarnando como un joven llamado Benjamín de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, por eso la saga se llama Crónicas de un Dios, porque en realidad es la historia o las crónicas de este Dios que ha estado tratando de... Se llama Cronos. Que es Crono. Pero creo que Cronos es un personaje de la mitología, en la ¿no? En la mitología griega es el dios del tiempo y el padre de Zeus, uno de los titanes, y Zeus lo derrota. Bueno, aquí un poco se desvía de esa... Bueno, se desvía mucho de esa mitología, pero en parte... Y el planeta de donde empiezan las broncas ahí a pelearse entre ellos se llama Apocalipto. Apocalipto, así es. De hecho, esto que les acabo de contar
lo podemos ver en el primer libro, en el puro prólogo. A partir de ahí ya empieza la historia de Benjamín, que es con la reencarnación de Crono, con la que vamos a estar. ¿Por qué en te esta gustó que primera parte. reencarnaran en un faraón egipcio ya? Vaya, como le digo, siempre el anime, los cómics, siempre estuvo muy presente en mi infancia. Y uno de mis favoritos fue un anime que no sé si llegó a escuchar de él, de Yu-Gi-Oh! Ahorita sigue siendo muy popular por el juego de cartas, pero en ese anime era un joven que era precisamente la reencarnación de un faraón egipcio, y me gustó esa trama. Bueno, los faraones de Egipto pues son legendarios, ¿no? Aparte que también me gustó, ya por ese anime me fui metiendo un poco ya en la mitología egipcia, y me gustó bastante. Entonces, fue por eso que decidí que la primera reencarnación de Crono iba a ser, y aparte por la época en la que vivieron y todo el misterio que todavía hay sobre el antiguo Egipto. No, pues si los egipcios dejaron mucho material, dejaron su escritura, que poco a poco se ha ido interpretando. Sí, y sí, ya ves, sí. ahí tienes ¿cómo se llama? Están las pirámides que están alineadas. Pero hay una piedra, la piedra Rosetta. La piedra Rosetta, que gracias a esa es que pudieron transcribir o traducir los antiguos jeroglíficos al griego, que ya era un idioma que se podía leer y escribir. Sí. Y eso creo que este descubrimiento se le dice a Champollion, un arqueólogo francés. Se me fue el la nombre piedra ahorita, pero Rosetta sí. se la llevó Napoleón, me parece. Algo hay de eso, ¿no? Pero sin duda alguna la cultura egipcia pues es milenaria. Sí. Además, es muy... sabían muchas cosas que todavía sorprenden a los científicos de ahora. Sí, siguen sorprendiendo ahorita cada descubrimiento que hay de Egipto, vaya, y a veces también de nuestra... Fíjate, cosas extrañas de los egipcios. Practicaban la medicina en forma muy eficiente. Incluso se han encontrado momias con personas que resistieron trepanaciones, es decir, podrían trepanar el cráneo para eliminar una hemorragia. Sí, había escuchado de eso. ¿Cómo le llaman ahora? Una embolia, por ejemplo. Sí. Pero sin embargo, morían por una infección en las sencillas o una muelita infectada, cosa que para nosotros ahorita es, vamos. Sí, ahorita por la cualquier dentista de con la muela y te da unos antibióticos, listo, ¿no? En aquel entonces, digo, cosas extrañas. Pero sin duda la cultura egipcia pues ha sido fuente de conocimientos para muchas generaciones posteriores, ¿eh? Sí, así es. Y para muestra Baston Botón, ahí están las pirámides, ¿no? De siempre. Que ahora ¿cómo le llaman ahora? Los teóricos de la conspiración hablan de que es el mismo constructor, pero en diferentes lugares, por la relación que tienen con las mayas, con las indias. Y siempre llega en parte en todas esas conspiraciones siempre está la historia de la Atlántida, que cuando se hundió la Atlántida pues su gente se fue a diferentes partes del mundo, y es por eso que en todas esas partes del mundo vemos las mismas estructuras, pirámides en México, pirámides en Egipto, pirámides en México. Y la Atlántida, creo que Platón es el que en un momento dado, en uno de estos escritos, la menciona, ¿no? Sí, así es. Y describe, la historia de la Atlántida, creo yo, en ese entonces era más que nada como para describir lo que podía pasar por la soberbia humana. Si, por decirlo así, si se creían demasiado o dejaban de venerar a los dioses y darle más importancia a la tecnología, sin importarles lo que le fuera a pasar al planeta, eso los llevó a la destrucción. No sé yo si esa es la idea que trataba de plantar Platón o no, pero es una de las interpretaciones que le han dado a la historia de la Atlántida. Que de hecho, bueno, yo aquí agarro muchos mitos y leyendas y teorías de conspiración y las pongo parte en este libro. De hecho, en el libro, en trasfondo, o sea, la Atlántida existe, han estado controlando el mundo a lo largo de los 11,000 años desde que se hundió. Pero los personajes, o sea, en parte saben, en parte lo van descubriendo
después nuestros personajes principales van descubriendo cosas que nosotros como lector lo sabemos ya desde antes. Hay personajes que ya, que nos van explicando cómo va pasando la historia. ¿Y personalmente tú crees en la existencia de la Atlántida? Yo sí creo que a lo mejor pudo haber existido ese continente avanzado que, precisamente por eso pudo irse a su propia destrucción, quitando cualquier cosa de que si los dioses lo hundieron o X, porque, hemos encontrado tantas coincidencias, por así decirlo, en culturas que estaban completamente aisladas unas de otras. Así de simple, la cultura mesoamericana con la cultura en Egipto, y ambos por alguna razón tenían el conocimiento de hacer pirámides y la astrología y todo esto. Hasta la orientación, ¿no?, de las pirámides. Exacto, o sea, porque es lo que decía, las pirámides tanto en Egipto como aquí en México están alineadas con el cinturón de Orión. Entonces, Orión, me fascina Orión porque Orión es el remanente de una supernova. Creo que así se forma la constelación de Orión. Sí. El remanente de una supernova. Y ¿cuándo pasó? Vete a saber, pero sí fue una explosión de una supernova. Sí, y apenas nos está llegando la luz de ese evento. Entonces, como le digo, probablemente seamos los descendientes de ese pueblo, quitando lo de teorías de conspiración y eso, pero yo creo que sí debe haber existido algún, o al menos todos tenemos un ancestro en común y hemos estado, pasando esos conocimientos a lo largo de la historia por la separación, a lo mejor. Es decir, incluso no nos vayamos tan lejos. ¿Qué tanto, a veces 2, 3 generaciones que van pasando y ya no tenemos Pero idea mira, además nunca se ha descartado por completo la existencia de la Atlántida, ¿eh? Los más escépticos te cuestionan que a lo mejor se equivocaron y que era otra isla y que otro tipo de... Sí, pero que de alguna, manera siempre... Sí, pero no que digan, ese es un mito totalmente absurdo, no, nadie lo ha dicho. Y si tomamos en cuenta, Bernardo, que si de algo no sabemos más que solo una pequeñísima parte, es de lo que está en el fondo de los océanos. Eso sí. Hay lugares en donde conocemos no hemos llegado, no sabemos nada, sabemos más del espacio exterior. Es lo que le iba a decir, conocemos más del espacio que lo que hay abajo de nuestro océano. Entonces, si se hundió y está muy por debajo de donde hasta donde hemos podido llegar, pues a lo mejor algún día con más tecnología la podamos encontrar. O cuando menos llegar a una conclusión definitiva, ¿no? Sí, así es. A lo mejor fue algunos dicen que eran descendientes nativos de Creta y que se fueron a la mar. Es decir, hay una serie de... El problema es cuando no hay escritura. Sí, es el problema porque entonces los registros se pierden. Ni siquiera pictogramas. A veces con pictogramas nos vamos y más o menos ahí le entendemos, pero ni siquiera eso pues es muy difícil, ¿no? Sí. Y ahora no puede haber más que la tradición oral. Y la tradición oral se va deformando. No estamos de acuerdo, ¿no? De contador en contador. Sí, a veces algunos le agregan un poquito de más. Y otros le quitan. Y así se va, pues deformando un poquito la historia, haciéndose más creíble. Yo siempre tengo la teoría de que a veces a lo mejor cosas que conocemos de la mitología sí pasaron, solo que a lo largo de la historia se han ido deformando. O incluso imagínense si por ejemplo dentro de unos 500 años la gente cree que algunas de nuestras historias de ciencia ficción, que ahorita sabemos que son ficción, ellos creen que fueron de veras. Que fueron de veras. Que fueron verídicas. Si me permites, Bernardo, vamos a una pausa. Estamos practicando con Bernardo Montoya Ruiz, el escritor. Volvemos después de la misma. Ante liderazgos de los sectores público, social y privado, la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas presentó el Plan de Obra Pública 2026, que contempla una inversión histórica de más de 1.332 millones de pesos. Con esta participación activa
garantizamos que la voz ciudadana sea el elemento sustancial y rector de la toma de nuestras decisiones públicas. Tenemos grandes metas en el horizonte y quiero asegurarles que este año continuaremos avanzando de manera decidida, con paso firme, siempre hacia adelante y con el mismo corazón y el compromiso con el que iniciamos. Este plan, nacido del diálogo directo con la ciudadanía, prioriza la infraestructura hidráulica y vialidades de calidad que consolidan a Nuevo Laredo como el máximo referente de desarrollo y democracia participativa en Tamaulipas. Informó Brenda Gutiérrez. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, acompañada del director general de INSUS, entregó 200 escrituras gratuitas a familias que esperaron hasta 35 años por este beneficio. Seguiremos trabajando para que cada familia viva con tranquilidad, con desarrollo urbano ordenado y con la plena confianza de que su futuro está protegido. Gracias a la coordinación con el gobierno federal y el INSUS, Nuevo Laredo es hoy referente nacional en regularización de vivienda, informó Brenda Gutiérrez. Somos un gobierno cercano a la gente. Ahora estaremos más cerquita de ti. Más de 120 servicios y trámites del gobierno municipal en tu colonia. Además de atención médica, vacunación, cortes de cabello, atención veterinaria y cuadrillas de descacharrización. Te esperamos este 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Plaza Palmares, Avenida Tamaulipas, esquina con Avenida Nuevo Laredo. No faltes. Gobierno de Nuevo Laredo. ¿Tienes adeudo en tu predial? Este mes de mayo es tu momento. Aprovecha durante todo mayo el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo te invita a ponerte al corriente. Contamos con más de 15 cajas recaudadoras en distintos puntos de la ciudad para tu comodidad. O si lo prefieres, paga en línea de forma rápida y segura. Recuerda, tu pago puntual se transforma en más obras, mejores servicios y una ciudad que avanza. Gobierno de Nuevo Laredo. Regresamos a esta conversación con el escritor Bernardo Montoya Ruiz, ingeniero, por cierto. Oye, Bernardo, en el primer libro el subtítulo es Ataque Metahumano. ¿Qué debemos entender por metahumano? Que algunos seres, supongo que de otro planeta, bueno, yo sé que a lo mejor en otros... Mire, decir, más allá de los humanos. Yo sé que en algunos otros tipos de literatura, psicología y psiquiatría y todo, y hablan del metahumano y todo. Yo no me fui tan profundo. No. El término metahumano es un término ya conocido en el mundo de los cómics, en Marvel y DC. Los metahumanos son precisamente las personas con alguna especie de superpoder. Por ejemplo, en Marvel los metahumanos se catalogan como los Cuatro Fantásticos, como Spider-Man, o en el mundo de DC, por ejemplo, como Flash, como Aquaman, que son humanos con superpoderes. Bueno, yo agarré ese término, y es... ¿Y dónde dejas a Superman? ¿Dónde dejas a Superman? Bueno, es que lo que pasa es que como Superman no es un humano, él es un alienígena, entonces él no entra ahí. No, es él es un ciudadano de otro planeta, ¿no? De Krypton. Sí, así es. Entonces por eso él no entra en ese término. Igual, por ejemplo, en Marvel hacen una distinción entre los mutantes, como los X-Men, y los metahumanos, como Spider-Man, como Cuatro Fantásticos, que los mutantes son los que nacieron con superpoderes y los metahumanos son los que obtuvieron sus superpoderes mediante alguna especie de accidente o lo que haya sido. Sí. Entonces yo uso la palabra metahumano en el libro para describir a estos seres con superpoderes. En el primer libro hay una conspiración que se creó un virus que tenían oculto que le daba alguna especie de superpoder al infectado. Este virus lo roban y empiezan a crear metahumanos para mandarlos a Nuevo Laredo a atacar a nuestro personaje principal, nuestros dos personajes principales. El libro tiene dos personajes principales, la reencarnación de Crono que mencioné ahorita, que es Benjamín, sí. Que él toma un alias de destructor porque decide convertirse en un supervillano cuando obtiene sus superpoderes. Pues es un adolescente, para toda su vida lo han bulleado,
no se siente... Trae mucho resentimiento trae social. mucho resentimiento social, entonces, pues al obtener superpoderes se vuelve un criminal que busca nada más su propia beneficio, por así decirlo. Pero él está destinado a salvar el mundo. Entonces, a lo largo del libro, él debe ir recuperando el lado al bien. Y tenemos otro personaje que se llama Atticus, que él también obtiene los mismos poderes y se vuelve el Salvador, que él sí se hace un superhéroe. Entonces, estas dos personas van a estar peleando entre ellos secretamente, en realidad son amigos. O sea, sus identidades reales, Benjamín y Atticus, son mejores amigos, pero sus alter egos son enemigos. Entonces, esto ellos no lo saben. Entonces, ahí le agrega un poquito de drama a esos enfrentamientos. Y estos metahumanos están atacando Nuevo Laredo para tratar de derrotar a estos dos dioses antes de que puedan cumplir el destino de derrotar a Apocalipsis. Todo es parte de la conspiración, no quisiera entrar en mucho más detalle de eso, pero para no spoilear el libro, ¿verdad? Pero por eso se llama el primer libro Ataque Metahumano, porque son los metahumanos atacando a nuestros héroes, por así llamarlos. Mire, estos son los libros de nuestro buen amigo Bernardo. Ese es el primer Montoya. libro, que es Este es Ataque el segundo. Metahumano, y el segundo libro, Ataque Apocalíptico. Es un libro con pues, más de 400 páginas prácticamente. Sí, ese tiene 406 y este tiene 508 páginas. No te lo va a despachar en una noche, pero sí en 3, 4 días sí te lo puede usted leer. Fíjese que yo cuando, pues, en mis buenos tiempos de adolescente, que tenía más tiempo y más energía, sí me podía aventar un libro así a veces en un día. Precisamente cuando salió Harry Potter, el 7, ese me lo aventé en un día, 2 días. ¿Cómo sale Harry mucho. Potter? ¿En qué año? Harry Potter, si recuerdo bien, sale en los 90, 96, algo así, porque no recuerdo cuándo salió el libro 1. Lo único que recuerdo es que el libro 7 salió en el 2007. Te lo pregunto porque recientemente usted estaba anunciando, no sé si ya llegó, no tengo por costumbre checar las carteleras de los cines, pero tengo la impresión de que viene de nuevo Harry Potter. Ah, bueno, viene una serie hecha por HBO. ¿Pero es serie o es serie. película? Es serie, se supone que cada temporada va a hacer un libro. Porque buscaron hasta personajes que físicamente se parecen a los personajes originales. Sí, de la bueno, película. en unos, ahorita sí hay una controversia, bueno, no quisiera entrar en eso, pero hay una controversia con el personaje de Snape, que en el libro lo describen, vaya, es un personaje que describen precisamente muy pálido, blanco, pero o sea, lo que le sigue de blanco, pálido, precisamente para demostrar que él nunca sale al sol, y ahorita lo quieren que lo interprete una persona, ¿cómo la llamaría? Afroeuropea, no, afroinglesa, no sé cómo, es que ya ve que dicen afroamericano, pero pues él no es americano, él es de allá. Afroeuropeo. Afroeuropeo, ¿verdad? Entonces hay una controversia porque pues ese personaje no se parece nada al del libro. Otro que querían hacer a Voldemort mujer, entonces... No, Voldemort es hombre. Exacto, entonces todas esas cositas, los niños, eso sí, o sea, los tres principales ¿Verdad que sí se parecen mucho? Incluso se ven más parecidos a los personajes del libro que en su momento Daniel Radcliffe y los otros, pero bueno, pues habrá que ver cómo queda la película, digo, la serie. Todos dicen que le den una oportunidad hasta ver el producto ya finalizado. Sí, eso sí. Entonces, A veces la crítica es despiadada cuando ni tan siquiera. Y yo lo que digo es, por lo menos, pues si no nos gusta, a los que somos muy fans, pues todavía tenemos las películas originales o los libros, entonces no nos están arruinando nada. Están en tinta, están en grabaciones digitales, así Sí. es que no hay mayor problema para... Sí, reproducir podemos las seguirnos películas quedando de Harry Potter. con las películas. Así es. Y la primera es... Oye, la que me gustó mucho y tiene el género también de ficción es la de Wednesday,
Merlina. Ah, Merlín. Qué sí. buena serie, ¿eh? Sí, sí, me Qué gustó. lástima que sean poquitos capítulos y que tarden mucho en sacar otra temporada. Sí, ¿no? fíjese que lo que me llama la atención ahora es precisamente eso. Se tardan mucho en sacar las temporadas, no solo de Merlín, o sea, de cualquier serie, y son menos capítulos. Cuando yo me acuerdo que antes... Una serie tenía 40 capítulos. ¿Sí? Una serie, lo normal eran como 24, bueno, en mis tiempos de adolescente eran 24 capítulos y era una temporada por año. Que fíjese, una de las series que a mí me gustó mucho de adolescente y que ciertas partes han impactado en este libro, era la serie de Smallville, que era la historia de Superman, pero Superman joven, o sea, era la historia de Clark Kent, Sí. Adolescente. Pues sí, porque la villa donde cae era Villa Chica. Sí, Villa Chica, Smallville en inglés, por Sí. eso se llamaba así la serie. Y le digo, eran 24 capítulos por temporada y fue una temporada por año. Entonces, vaya, no puedo creer ahorita que tenemos incluso más tecnología y se están tardando muchísimo más en sacar. Sí, y además Temporadas. deberían sacarla rápido porque la competencia es muy feroz, ¿no? Warner contra Sony, Sony contra Amazon, Amazon contra Sí. X. Aunque fíjese, un error que yo siento que comete Netflix, Sí. bueno, que voy a saber yo de eso, ¿verdad? Pero todas las series que saca Netflix las saca todas, o sea, todos los capítulos de jalón, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo estaba viendo la serie de One Piece y sí nos hicieron mucho hype para cuando iba a salir, iba a estrenarse, pero como sacaron los 8 capítulos de jalón, pues uno se los avienta de volada. Ah, no, yo me los siento en una noche si se puede, ¿eh? Sí, No creas que... y entonces, bueno, la plática está de ese mes, a lo mejor 2 meses, y luego ya pasa, ya termina, y ahora sí con lo que sigue. En cambio, si lo hubieran estado sacando uno por semana, como ahorita hacen con otras series, por ejemplo, Amazon con The Voice, o Fallout. Voice está buena, la serie Sí. esa. Aunque precisamente por eso no las veo. Usted se espera que vayan saliendo... Que ya estén completas. No Sí. me gusta estar esperando un capítulo adicional. Sí, Bueno, sí. para todos los gustos hay, ¿no? Yo prefiero la serie completa de una vez. Sí, y es que, bueno, yo recuerdo en ese entonces cuando veíamos las series capítulo por semana, que hasta nos íbamos haciendo las teorías de conspiración de, este personaje es bueno y este personaje malo. Mira, en te realidad voy a es bueno, decir y algo, así. ¿no? Hay una fórmula que no falla, ¿no? Que cada capítulo sea una historia diferente. Eso Que también. no esté ligado con la anterior, bueno, en términos generales, ¿no? Que no sea una consecuencia o un seguimiento del Sí. capítulo anterior. Que sean capítulos independientes, con narrativas diferentes, con narrativas historias diferentes. diferentes. Y entonces sí no le pongo ningún pero. Si me permites, Claro que sí. vamos a una pausa y volvemos. Comadrita, tenía usted toda la razón, estos camiones están top, como dicen los chavos. Se lo dije, ahora sí, ¿de aquí para dónde? Con esta comodidad y este aire acondicionado, comadrita, hasta donde nos lleve el viento. Ay, comadrita, hasta fueta nos salió. Es que sí se lució el gobierno con esto del transporte público. Ahora sí tenemos los camiones que nos merecemos. Y si el viento nos lleva por un cafecito, pues que nos lleve, comadrita, pero en esos camiones nuevos. Nuevo Laredo avanza en la modernización del transporte público. La presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas dio el banderazo de salida a 12 nuevas unidades último modelo y climatizadas, que mejoran la movilidad urbana y responden a una demanda histórica de la ciudadanía. Con el respaldo del gobierno del estado y el sector transportista, estas acciones fortalecen rutas, amplían la cobertura, aumentan hasta el 52% de usuarios y elevan la calidad del servicio, consolidando un transporte más digno, seguro y eficiente para las familias neolaredenses. Informó Andrea Torres. Ante liderazgos de los sectores público, social y privado, la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas presentó el Plan de Obra Pública 2026, que contempla una inversión histórica de más de 1.332 millones de pesos. Con esta participación activa, garantizamos que la voz ciudadana sea el elemento sustancial y rector de la toma de nuestras decisiones públicas.
Tenemos grandes metas en el horizonte y quiero asegurarles que este año continuaremos avanzando de manera decidida, con paso firme, siempre hacia adelante y con el mismo corazón y el compromiso con el que iniciamos. Este plan, nacido del diálogo directo con la ciudadanía, prioriza la infraestructura hidráulica y vialidades de calidad que consolidan a Nuevo Laredo como el máximo referente de desarrollo y democracia participativa en Tamaulipas. Informó Brenda Gutiérrez. La alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas, acompañada del director general de INSUS, entregó 200 escrituras gratuitas a familias que esperaron hasta 35 años por este beneficio. Seguiremos trabajando para que cada familia viva con tranquilidad, con desarrollo urbano ordenado y con la plena confianza de que su futuro está protegido. Gracias a la coordinación con el gobierno federal y el INSUS, Nuevo Laredo es el referente nacional en regularización de vivienda, informó Brenda Gutiérrez. Bien, regresamos a esta conversación con Bernardo Montoya Ruiz. Él es escritor de ciencia ficción y entre otras cosas, es profesor, es ingeniero en electrónica. En electrónica con especialidad en mecatrónica. Bueno, así, soy ingeniero electrónico con especialización en automatización, solo que... es parte de la mecatrónica. Y actualmente doy clases en la Prepa Gómez Morín de la especialidad de mecatrónica, que ahí es donde, donde les estamos enseñando pues parte de la electrónica, mecánica, todo lo que involucra la mecatrónica. Sí. Cuando hablábamos de mecatrónica en mis épocas hablábamos de ciencia ficción. ¿Estás de acuerdo? Sí, casi porque todo lo que está ahorita, avances tecnológicos, por ejemplo... Y tú hablas de un virus aquí, pero hay millones de virus que no sabemos cómo nos pueden atacar. Sí, también, o qué forma pueden... Y que están no escondidos, sino sumergidos en las profundidades del permafrost, que si se llega a derretir o a salir ahí, sí, salen todas esas... Jesús nos agarre confesados, como decía mi abuelita. Sí, porque ya no tenemos las inmunidades para esos virus. Tú vas a ver cómo nos van a atacar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, parte de la mitología, aparte de esos futuros imaginarios apocalípticos, pues tienen fundamento científico, pueden suceder, ¿no? Sí. Así lo veo, al menos, ¿no? En mi libro, todo lo, por decirlo así, mitológico o de teológico que le metí, trato yo de darle una explicación científica. Por ejemplo, como ahorita hablábamos de existe la teoría del antiguo astronauta, que los dioses de nuestras mitologías no eran dioses, eran o extraterrestres o seres con una tecnología mucho más avanzada que nuestros ancestros no supieron explicar y le dieron propiedades de dioses. Entonces, es probable. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia hindú que habla de una pelea entre dos ciudades que flotaban en el cielo y se lanzaban bolas de fuego, y etcétera, etcétera. Hay este libro de Enoch, que es un libro que no está en el canon, ni hebreo, ni tampoco... Ese es otro de los ejemplos que también ha sido muy mencionado. Que habla también sobre eso. Está la literatura, que es así, que hay constancia escrita, es decir, los sumerios. Sí, también. También los sumerios. Y casi todas las culturas hablan de seres que llegaron del cielo y nos dieron conocimiento. Por ejemplo, Prometeo, que nos trajo el fuego. Los dioses del Olimpo que vivían en la cima. Qué bueno que dices de Prometeo, que nos trajo el fuego, pero el fuego a los aztecas se los llevó un animalito que ahorita le echamos en corrida, lamentablemente, porque somos muy brutos. Este animalito. ¿Tlacuache? El tlacuache no tiene pelo en la cola. Y no tiene pelo en la cola porque fue a robarle el fuego a los dioses para llevárselos a los terrícolas. Precisamente. Entonces lo llevó en la cola prendido hasta para enseñárselos a los terrícolas. Por eso no tienen pelo. Por eso no tiene pelo en la cola.
Bueno, y ahí está, por ejemplo, ese es de cómo los humanos descubren el fuego. Bueno, hay dos historias mitológicas que describen la misma cosa, o sea, Prometeo robándole el fuego a Zeus para traerlo a los humanos. Bueno, eso es lo que los griegos cuentan, y lo que acaba usted de contar, pues es lo que los antiguos mexicas contaban. Entonces, son versiones diferentes, pero del mismo mito de robarle el fuego a alguien. Robar el conocimiento a los dioses. Algunos dicen, no, hombre, fue un rayo que cayó en un árbol y se encendió y ahí empezaron a ver. Sí, claro, pero también, o sea, trataban de darle explicación mediante pues lo que ellos conocían con los... Fíjate, con tan poquito conocimiento, todo lo que empezaron a comprender, ¿no? Y hay muchas teorías. Yo me acuerdo que en mis tiempos leíamos a Erich von Däniken, que fue uno de los primeros, von Däniken. Y después, posteriormente, pues ahí está Asimov, que es otro de los grandes de la ciencia ficción. Que creo ahorita va a ser muy importante porque es el que le dio las 3 leyes de los robots. ¿Fue Asimov? Sí, Asimov en su libro, no sé si fue en el de Yo Robot o antes, pero dio las reglas de los robots de que el robot debe obedecer al humano, el robot no debe lastimar al humano, etcétera. Y como vemos, ahorita ya están habiendo robots con inteligencia artificial, pues estamos casi a un a muy poco del futuro. ¿Dirías que a veces tenemos que pensar en que la ficción está superando a la realidad? La realidad está superando a la ficción. La realidad siempre ha superado a la ficción, independientemente de qué género de ficción sea, ya sea ciencia ficción, terror, fantasía, pero la realidad siempre lo supera de alguna manera. Y ya estamos alcanzando muchos mundos o muchas realidades de ciencia ficción. A mí la que me da más miedo, por ejemplo, yo desde niño soy gran fan de Terminator, donde una inteligencia artificial toma conciencia y decide que los humanos ya no son un peligro. Más bien que los humanos son un peligro, y entonces crea los Terminator. Yo, la verdad, siempre le he tenido mucho miedo a un mundo apocalíptico donde los robots se pongan en contra de nosotros. Y si ve, hay muchas películas que hablan también de lo mismo. De eso sí hay muchos. Te ha explotado demasiado algunas películas con buen tino. Sí, pero ahorita, por ejemplo, que ya la inteligencia artificial está muchísimo más desarrollada. No sé si supo de la noticia que eran 2 inteligencias artificiales hablando entre ellas, y llegó un punto en el que crearon su propio idioma y las apagaron porque ya no sabíamos lo que estaban diciendo entre ellas. O sea, entre ellas estaban hablando, y primero empezaron hablando bien, hasta que crearon su propio idioma que nada más ellos entendían, y entonces pues ya no sabíamos de qué estaban diciendo, entonces mejor las apagaron y ya no quisieron. ¿Para qué nos metemos en broncas, no? Sí. Bien, ¿dónde pueden conseguir los neoladenses tus libros? Claro que sí. Bueno, principalmente pueden encontrarme en mis páginas, Crónicas de un Dios, ya sea en Facebook, en Instagram o en TikTok. Ustedes me mandan mensaje nos ponemos de acuerdo para yo personalmente darles el libro. Si es así, entonces obviamente lo van a poder tener autografiado. Y si no son de Nuevo Laredo, son de cualquier otra parte de México, también puedo hacer el envío por Correos de México. Ahora, si son de Nuevo Laredo, pueden ir a la Talamás, ya sea en cualquiera de sus 3 ubicaciones, Libros Llama, Cafetería El Andén, Group Café, y para este sábado también ya lo voy a tener en Librería El Tobogán. Y por supuesto también, si no son de México, pueden encontrarlo en Amazon, ya sea el libro digital o el libro físico. La tuviste en las dos formas. Sí, así es. Eso lo recomiendo para la gente que no es de México, porque los que sean de México es mejor que me contacten directamente, porque yo se los vendo pues al precio que es 350 el libro 1 y 300 el libro 2. Amazon, yo lo publico en un precio, pero tiene que ser en dólares, y Amazon a veces hace el cálculo y yo lo había puesto en $19, que iba a venir siendo más o menos los 350, y Amazon lo está vendiendo como en 500 por el tipo de cambio y pues los vaivenes de la moneda, ustedes tienen que protegerte, pero Amazon México te lo puede vender
el precio nacional y Mercado Libre también. Es que los libros Amazon, como el que lo imprime es Amazon de Estados Unidos, el físico cobran en dólares y el digital, ese sí lo cobran en pesos. Sí. Qué curioso, ¿no? Pero al Sí, final de está ahí. cuentas Son esas cositas que también me fui aprendiendo mediante no, y te la faltan marcha. muchas mañas todavía por aprender, pero bueno, Eso sí. esto ya será después. ¿Qué te iba a comentar? Entonces lo pueden conseguir ahí, ¿no? Se puede conseguir donde quieran este libro. Aquí hay muchos lugares donde se pueda conseguir este libro de Crónicas de un Dios de Bernardo Montoya Ruiz, escritor neolaredense, que ya está prometiendo el tercero Sí, de la así saga. es. Oye, ¿no te ha dado por escribir algún guión para película? No, bueno, no sabría cómo escribir un guión. A lo mejor necesito tomar un curso, porque O de sí. ver un guión, ¿Eh? de ver un guión nada más. ¿Cómo escribe el que redacta el material para una película? Sí, el que me hace fal- los textos, el que hace Sí, me las falta conversaciones. para ver la estructura, cómo escribirlo. Pero eso no vas a porque- batallar porque lo más importante es desarrollar el tema. Sí, porque fíjese, para escribir la estructura básica para escribir estos libros, pues yo crecí leyendo mucho Harry Potter o Crepúsculo o Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Entonces, la narrativa tipo novela y cómo iba todo eso se facilitó, pero para escribir un guión, creo yo que ahorita, o sea, necesito tomar algún curso o alguna clase o ponerme a leer guiones para tratar de poder ver cómo es esa estructura y qué es lo que debo, cómo poder hacerlo. Ahorita la verdad, no me había dado por escribir, pero sí me gustaría a lo mejor en algún futuro poder escribir uno. ¿Por qué no? Ujú. Si hasta García Márquez lo hizo, ¿por qué no hacerlo tú? Si ya tienes el género que es el de ciencia ficción, pues puedes desarrollar. Uy, hay material para escribir libros Sí. de ciencia ficción. que Sí, no sí, te sí. imaginas. En fin. Y una vez me preguntaban por qué Superman volaba en la Tierra y no en Krypton. Y eso fue la teoría de la que ellos mismos decían, ¿no? En Krypton la fuerza de gravedad era muy fuerte, muy fuerte, y entonces Sí, bueno, a lo largo de la que son ya 70, 80 años de Superman, pues han ido dándoles explicaciones diferentes. si la fuerza de gravedad era muy poderosa. La ya, fuerza de gravedad, y por eso llega aquí en la Tierra, como teníamos menos fuerza de gravedad. él podría volar y podría brincar y podría hacia hacer todo. Esto no explica los demás superpoderes, Sí. pero al menos el de volar Bueno, sí. después se hizo la explicación por el sol amarillo. En Krypton tenía un sol rojo. Y de hecho la realidad es que sí es cierto, hay enanas rojas. Sí, o sea, hay todo soles eso, amarillos, bueno, sí, eso existen. sí es real. Hay hasta azules, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor podría pasar eso, a lo mejor nosotros que vivimos en un sol amarillo y vamos a algún mundo donde tengan otro tipo de sol, La y estrella también- puede ser diferente. y también nos afectará de alguna manera. ¿Por qué no? Ujú. Tienes razón, fíjate que sí, Bernardo. Para todo hay una explicación, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que al final de cuentas no deja de ser entretenido el leer literatura de ficción. Sí, Y la porque ficción puede ser en temas así como tú dices, de dioses extraterrestres, pero también puede ser de cualquier tipo, ¿no? Y De es que- aventuras. sí, Ya ves, Verne. y es que, por ejemplo, vaya, yo siento como que la ciencia ficción está, vaya, como que la demeritan mucho, porque casi siempre dicen, no, hay que leer literatura, hay que leer el Quijote, o hay que leer... Bueno, sí hay que leerlo, García. obviamente, ¿no? Y sí, obviamente no digo, pero vaya, a un niño de 10 años, por ejemplo, No le puedes de poner a 12 leer el años, Quijote, no. no te va a leer eso. Para que él te pueda leer el Quijote, tienes que ya haberlo introducido a que le guste leer,
pero para que le guste leer, tienes que dar historias de ese o tipo, sea, ¿no? del tipo de Cuentos. puede o- ser libros como los míos o de cualquier otro tipo, pero que le guste, Sí. ¿verdad? Que le guste, porque si no, de si alguna no le forma gusta, lo tienes no va. que introducir a la literatura. Sí, porque yo recuerdo de niño a mí me obligaban a leer, me querían que yo leyera, pero obviamente pues me ponían a leer textos que no me interesaban o que a lo mejor en ese entonces eran muy por encima de mi comprensión. Entonces, fue, como le dije hace rato, fue hasta que conocí Harry Potter que me gustó leer y ya de ahí, Qué bueno, de ahí pues, ya puedes fui leer todo lo que saltando, quieras. saltando. Entonces, Leonardo, se nos acaba el tiempo. Gracias por presentar estos 2 libros de tu autoría. ujú, Y ahí esta lo recomiendo, Crónicas de un Dios Ataque El Metahumano ataque metahumano y Ataque y- Apocalíptico. y Ataque Apocalíptico. Esto es Foro 29, por su atención muy gracias. Le agradecemos mucho a Bernardo Montoya Ruiz su presencia en el estudio y nos veremos como siempre la próxima semana, el próximo lunes a la misma hora. Una repetición de este programa lo puede ver usted el jueves a la misma hora. Páselo usted muy bien.